Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Bien, señores, buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes, nación, buenas tardes al mundo, a través de la red. Este es su programa estelar Democracia TV para compartir con ustedes en este día maravilloso que Dios nos permite llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Recuerde hacer la cosa bien, ñao que le hacen. Por lo tanto, hay que trabajar bien para lograr las metas. Y ya con nosotros, como siempre, don Efigenio Jaques y Cruz. Buenas tardes, amigos públicos televidentes, General Soto, Diomedes y demás personas acá, invitados técnicos que los acompañan. Amable público televidente que nos ve y nos sintoniza y nos permite entrar a sus hogares a través de este canal de Cinevisión, canal 19. En la ciudad de New York y sus 5 condados a través de la plataforma Dominican View, además de la plataforma YouTube a nivel mundial y las redes sociales. Este es tu programa en vivo, Democracia TV, desde Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana, tierra de los mensajeros del Señor. Así es, muchas gracias, don Efigenio, la gracia de Dios Todopoderoso para que en este momento, como siempre, baje aquí, ilumine todos los comentarios y análisis que vamos a hacer, y ya hoy en compañía con el presidente de la Quinta República y sobre todo nuestro gran historiador de la nación dominicana y es ministro de las Fuerzas Armadas. ¿Quién mejor que él para un día como hoy? Sobre todo, la gracia por esas atenciones, como siempre, de nuestro general, como le decimos cariñosamente. Ahí ustedes lo tienen en pantalla. Y esa parte es interesante para luego conversar con él. Recuérdense siempre entrar a nuestra página web y así poder compartir y analizar, enviar estos puntos esenciales y sobre todo para que ustedes estén actualizados en cada una de las acciones tomadas. Ahí ustedes la tienen, pueden entrar las 24 horas del día, todo el tiempo se le está dando movimiento y esto significa que las mejores noticias ustedes las van a encontrar aquí. También invitarlos a ver nuestros periódicos, a analizarlo, a enviarlo, a compartirlo, a contarlo, a imprimirlo, a hacer lo que ustedes quieran. Porque hace tiempo que ya el satélite así lo captó y ya está guardado para el recuerdo de la historia. Ahí ustedes lo tienen en pantalla ahora con sonido como si fuera la lectura del libro. Y esa parte es interesante para ya decirle a ustedes, forma parte de la historia. Como también forma parte de la historia de que en el día de hoy se cumple ya el 86 aniversario del nacimiento del natalicio de José Francisco Peña Gómez, nuestro querido líder, ídolo de tiempo, 86 años cumpliría en el día de hoy. También hay una portada de nuestro periódico dedicado sobre todo a uno de los líderes tradicionales que creó el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el doctor José Francisco Peña Gómez, y uno de ellos fue José Catalino Herrera, que estuvo ayer dando cumplimiento allá en la Loma del Flaco, y que hay una portada de esto, vale, en nuestro periódico, como parte de esta palabra sabia. Los líderes no crean seguidores, sino crean a más líderes. Entonces Peña Gómez, pues también dentro de esos hijos, pues José Herrera Catalino, pues tiene esa ventaja. Ahí ustedes lo tienen en pantalla.
este importante documento del Foro Renovador y de Moreno a Moreno, como ellos lo llamaron ayer en esta gran caravana hacia Valverde Mau. Así que nuestra honra y loor, como dicen siempre, al doctor José Francisco Peña Gómez, que donde quiera que esté, siga dando libertad y esperanza para que la gente tenga la oportunidad de lograr lo que es la fe. Recuérdense que la esperanza es producto del sufrimiento y luego llegar la alegría para entonces llegar a concretar la fe. Y ese punto es interesante dejarlo hasta ahí, ¿verdad? En el día de hoy, majestuoso, como siempre, un honor eterno al doctor José Francisco Peña Gómez en estos 86 aniversarios de este importante acto, para que ustedes vean que los pobres, no como dice Sureli, los vulnerables, ¿verdad? Por cierto, ahí ustedes lo tienen en pantalla, pero Sureli, como es ya de esta época, nosotros no, yo me crié en la masa pobre allá en mi campo, en la Yagüiza, y soy orgulloso de esa parte. La pobreza significa que usted aquilata mejor su puntaje, porque cuando usted lo tiene todo no le da valor. Entonces, a eso yo le llamo pobre para lo que es ir en el crecimiento. Sin embargo, el tema de la vulnerabilidad de Sureli, yo a veces esa palabra ni me la aprendo. Acuérdense que a veces soy como un niño. Pero lo que sí quiero aprenderme en el día de hoy, Alex, es este mensaje y este momento que está ocurriendo en Quito, en estos momentos, en el día de hoy, para el regreso del señor presidente esta noche aquí. Y quiero compartirlo con ustedes para ver esta importante actividad realizada en el día de hoy, precisamente con el presidente Lasso en Quito, Ecuador, y este mensaje pues obligatoriamente ha colmado las redes sociales esta tarde con el tema de 24 y 25 de este mes estarán su majestad el rey de España aquí también en el mes de marzo. Vamos a ver qué es lo que dice el señor presidente, Ale, a ver si es posible. Beneficio para cada uno de nuestros pueblos. También compartimos las ideas y apoyamos lo que ha mencionado el presidente Lasso en estas relaciones bilaterales, la potenciación del campo de gas natural, que sería una relación de gobierno a gobierno con empresas estatales. También hablamos sobre un tema que no es solamente preocupante para República Dominicana, sino para todo el continente, que es la situación de inseguridad del gobierno haitiano. También para tratar de trabajar juntos en los problemas de migración, especialmente de esa migración ilegal que tenemos en el continente, y también desarrollar en otras áreas que los empresarios, tantos ecuatorianos y los empresarios dominicanos, pues puedan tener mucha mayor relación, mucho mayor actividad económica entre nuestros países, y una comisión de empresarios dominicanos y del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Industria y Comercio, pues van a reunirse para el mes de mayo, y mientras tanto están en contacto permanente para ver si podemos ver algunos acuerdos de libre comercio para diferentes productos de interés tanto para Ecuador como para República Dominicana. Bien, esa parte es interesante porque ustedes saben que el presidente, donde quiera que va, sigue con el tormento que tenemos todos, el tema haitiano. Es un tormento que lo tenemos todos, y entre todos pues tenemos que seguir dando este paso positivo para ver si llega la paz algún día en Haití, y que no sea una vergüenza para el continente americano que los haitianos sigan dando tanto de qué hablar en el mundo. En todos los escenarios el tema es Haití, es un grito común de nuestro pueblo para ver si llega la paz a Haití. Qué interesante. Bueno, de ese tema pues también acompañó al presidente de la República el ministro de las Fuerzas Armadas, Carlos Luciano Díaz Morfa, así como doña Raquel Albaje, su esposa, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y también lo acompañó, como siempre, el canciller don Roberto Álvarez. Qué interesante este punto, porque sobre todo nosotros necesitamos esa comercialización de productos, lo que aquí se da
compartirlo con ellos, y lo que allá se da, compartirlo con nosotros. Como ellos tienen gas natural, pues nosotros también lo necesitamos aquí, y esa parte es importante. El presidente Luis Abinader me recuerda en 1901 al presidente William McKinley, que importante es buscar la vía de que llegue el empleo y que llegue el desarrollo a nuestro país. Eso fue lo que hizo en la primera cumbre mundial de 1901, cuando ocurrió este momento trágico allá en el estado de Nueva York. Qué pena que yo buscando empleo pierda la vida. No es una comparación, pero sí es para llevarlo al recuerdo de la historia. Me encanta este punto interesante. Como también a Ale me encanta la portada de nuestro periódico con doña Raquel Peña para luchar sobre todo en este evento ocurrido el pasado viernes aquí en el INCAR. Ustedes saben que uno de los puntos más tristes es la salud, sobre todo con estas enfermedades catastróficas. ¿Qué es lo que dice Sureli? La primera dama Raquel Albaje, junto con el Sistema Nacional de Salud y el INCAR, inauguran unidad de gamografía para atender casos de pacientes oncológicos. Bien, esa parte también es interesante. Ustedes saben que las enfermedades catastróficas son lo que llevan a la familia a perder todo. Qué importante que doña Raquel esté al tanto de cada uno de nosotros con estos temas de lo que es la salud y el alto costo. Ustedes saben que esta máquina se refiere al tema del cáncer y es un punto esencial porque es la única que hay en el país. Ojalá y el Banco Interamericano también done de esta máquina, por lo menos en cada una de las provincias cabeceras, que llegue este aparato para detectar el cáncer a tiempo, porque el tema oncológico es una tristeza enorme. Si a un niño de 20 años le cae una leucemia y no tenemos cómo contrarrestar el medicamento a tiempo, ese niño se perdió y todo lo que yo tenga también lo perdí, porque todo lo voy a invertir para tratar de salvarle la vida. Esos son pequeños puntos, pero son puntos de avance. En este escenario estuvo el director del Banco para Iberoamérica y estuvo también el doctor Mario Lama y cada uno del personal, así como la directora del INCAR. Así que es un éxito esta parte. Y entonces, ustedes saben que dentro de uno de los temas de la comidilla de las redes sociales, si alguien me puede enviar el teléfono de Guido Gómez Mazara, me lo hacen llegar, me escriben por esta foto que vamos a ver en pantalla para que vean por qué uno tiene que quemar etapas en la vida y dejar que el otro siga y haga su curso. El viernes yo tuve que tomar agua rápidamente, Ale me sacó del aire porque dije una cosita aquí y de una vez me mandaron otro. Entonces me gustaría ver si algún día Guido deja en paz a Miguel Vargas, porque realmente que el expediente que a mí me llegó, Guido, yo te lo multiplico por 50 veces la acusación que dice la Cámara de Cuentas en contra de Miguel Vargas. Entonces hay una foto que ha caminado todas las redes sociales, sobre todo con estos grandes empresarios, y porque uno tiene que entender que la nación dominicana va por buen camino. Y ahí ustedes la tienen en pantalla. Ahí ustedes tienen a don Hipólito Mejía y a Miguel Vargas en pantaloncito corto, disfrutando en una de esas reuniones muy importantes, pero sobre todo hay como 10 o 12 fotografías. Pero sí me gustaría que Guido queme esa etapa y deje a Miguel en paz. Ese es un pedimento que yo quiero hacerle a Guido de manera personal. Porque yo hablé aquí el pasado viernes, le di un toquecito a Archiva y a Homero Figueroa y me mandaron una cosita que si ustedes la ven dicen, Dios mío. Entonces Guido vuelve y ataca a Miguel Vargas este fin de semana con el tema de la auditoría y la Cámara de Cuentas. Guido, aquí todos tenemos un expediente, suelta eso, dedícate a tu candidatura, trabaja tu candidatura y deja a Miguel Vargas en paz, que de una forma u otra Miguel Vargas es un empresario, es un hombre que tiene luces y tiene sombra, pero déjalo en paz, ya no afanes más con eso.
Déjale esos expedientes a la gente que bregan con la corrupción, a los que bregan con investigación. Concéntrate en lo tuyo, mi hijo. Suelta a Miguel Vargas, míralo con Hipólito juntos. ¿Qué quiere decir esto? Porque también manda un mensaje de que una cosa es la política y otra cosa es la familia, viejo. Entiende un día, porque algún día te van a preguntar, ven acá, ¿por qué Hipólito te quitó la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo? Que nada más duraste 2 años. Entiende, viejo, que hay cosas superiores. Y ese caco tuyo que tiene tanto conocimiento, viejo, ponlo al servicio, por Dios. Vamos a tirar este país para adelante. Porque cuando tú ves a Manuel Estrella de un lado y ves al otro, a Fran Rainieri, ¿qué es lo que te está diciendo, viejo? O cuando tú ves del otro lado a Manuel Corripio, ¿qué es lo que te está diciendo, papá? Si no, don Diomedes, dígale como dice Steve Jones. ¿Qué es lo que dice Steve Jones? El tiempo es limitado. No lo desperdicie viviendo la vida de otro. Así que aprovéchalo. Ay, qué interesante. Me encanta sobre todo 2011. Que en paz descanse. Bien, esa parte nos obliga a nosotros a llevar sobre todo estos mensajes. ¿Cómo que don Efigenio dice? Estos consejos familiares. Para venir entonces con el presidente de la Quinta República y exministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, que ya está con nosotros, nuestro escritor histórico para la nación dominicana. Mensajes. Se durmió. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana. Ya son muchos los que se han sumado. Solicita también el tuyo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD. El orgullo de ser dominicano seguirá creciendo cada día. Aunque los tiempos cambian, la esencia es la misma. El orgullo dominicano se pega. Primeramente agradecido de Dios y luego a nuestro presidente que ha hecho lo posible para que la masa poseída pueda conseguir sus alimentos a través de INEPRES. Así que nos sentimos orgullosos y satisfechos. Que tiene muchos productos frescos a buen precio. Muchas personas se benefician de ellas, igual que yo. Muy buena porque aquí por lo menos uno puede conseguir los productos a menor precio que en otros lugares. A mí me ha encantado mayormente cómo está ubicada, todo el orden y excelente, buenos precios. Lo que vivimos de sembrar y cosechar, sabemos que cuando menos lo pensamos, llegan los tornados, inundaciones o sequía. Pero, hombre precavido, vale por 2. Protegemos todos los cultivos y crianzas a nivel nacional. Frutales, hortalizas, ganado vacuno, crianza de pollos, invernaderos, maquinarias agrícolas. Acércate a nuestras oficinas, ubicadas en las sucursales del Banco Agrícola en todo el país. Agrodosa, la garantía del productor. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria
y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana. Ya son muchos los que se han sumado. Solicita también el tuyo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD. Bien, señores, ustedes saben que otra cosa que hizo comidilla en las redes sociales, que uno no puede dejarlo pasar, porque ustedes saben que el presidente Hipólito Mejía, pues de una u otra forma, cuando los presidentes hablan siempre, alguien tiene que sacarle algo para compartirlo con ustedes. Quisiéramos ver, si es posible, señor director, ¿en qué fue que el presidente Hipólito Mejía pasó este fin de semana que tenía tanta alegría? En diferentes sectores, y vamos a ver cómo él estaba en este testeo compartiendo, sobre todo, frente a los dos símbolos, el Banco de Reserva y el Banco Popular. Vamos a ver si es posible. Bien, señores, esta música contagiosa, ustedes saben que los bachateros, aquí todo el tiempo la música ha sido una identidad en todos los sentidos. Y sobre todo, el presidente Hipólito Mejía le encanta compartir. En cualquier escenario se le hace una ronda para celebrar sobre todo su jocosidad, ¿verdad?, con cada uno de su pueblo que los rodea. Y así lo queremos y así seguirá para siempre. Así que con esa alegría le damos entrada entonces al presidente de la Quinta República y es ministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez. Buenas tardes. Bueno, como siempre, mostrar mi satisfacción primero y mi entusiasmo de encontrarme aquí con ustedes, como otras muchas veces. Y deseo comenzar, después de saludarlos a ustedes, un saludo muy dominicanista a todos los que pertenecen y se congregan en la audiencia de este medio de comunicación, tanto aquí como allá. Y entonces, en un orden, diría un tanto atrabiliario, comenzar a señalar el primer tema que ustedes trataron en la introducción, que es hacer honor a la memoria del doctor José Francisco Peña Gómez, que fue un amigo muy cercano, lo sabe Ifigenio. Y entonces también aprovechar ese onomástico para señalar que una primicia que yo vamos a ver el día 10 de mayo, cuando se cumplan los 25 años de su partida, entonces vamos a lanzar un libro sobre esas relaciones entre Peña Gómez, no solamente conmigo, sino con el grupo militar. Qué interesante. Bien, entonces yo creo que es una excelente forma para conocer la catadura, no solamente patriótica, sino nacionalista, del doctor José Francisco Peña Gómez, que a la gente se le ha olvidado cómo se presentaba en Tribuna Democrática la voz nacionalista y revolucionaria del compañero doctor José Francisco Peña Gómez. Entonces, luego en ese mismo orden de ideas, señalar la importancia de esta época que se ha llamado el mes de la patria. El mes de la patria, un periodo de tiempo hábil. Qué interesante, presidente. Deme un segundito ahí, perdone que lo interrumpa. Sí. El pasado viernes yo empecé aquí con uno de los presidentes negros de la historia dominicana y que dos presidentes negros y uno blanco han gobernado este país por 80 años. Entonces, todas estas investigaciones que yo he hecho me da como resultado que Balaguer, el presidente Balaguer, que en paz descanse, estaba equivocado con el tema del color de la piel. Y a esa conclusión nosotros vamos a llegar el próximo lunes cuando yo trate el otro presidente negro.
Mientras tanto, lo dejo ahí para continuar. Muy bien. Bueno, yo creo que eso nunca ha sido una categoría histórica en este país, lo del color de la piel, porque hay que tomar muy en cuenta. Y eso es lo que quieren precisamente los haitianos, que el racismo sea un tema a introducir en la República Dominicana. Aquí la República Dominicana nunca ha sido racista. Recuerdo en los albores de la colonia, el dominicano común usaba una frase muy interesante. Decía: yo soy blanco de la tierra, para decir que él era negro, pero que era de aquí. Entonces eso es importante, y hay una serie de relaciones socioeconómicas que no permitieron que se desarrollara aquí ni la esclavitud ni el racismo. Y paradójicamente, ese tema de la pobreza secular de la República Dominicana, sobre todo causado en el principio cuando los españoles, los conquistadores, descubrieron tierra firme. Entonces se puede decir que abandonaron su primera colonia en el Nuevo Mundo, donde nació todo, porque aquí en nuestra isla nació todo. De aquí partieron la legión de capitanes a conquistar la mayoría de los territorios del continente. Y entonces también hay que decir que esta es la simiente de la mayoría de las costumbres y creencias que se propiciaron en esas tierras, algunas tan lejanas como Argentina, Chile, por ejemplo, que tiene un proceso de colonización y conquista bastante particular, pero otras muy cercanas, como fue el caso de México, Colombia, Venezuela, y tomar en cuenta eso, que hay un sello distintivo. Yo pienso que lo que se puede ver como una desgracia, porque para una desgracia no, como un inconveniente, que no se propiciara aquí la esclavitud, la explotación del hombre por el hombre, tiene sus inconvenientes en el desarrollo socioeconómico, que se pueden rastrear, pero sin embargo, eso sembró también en la identidad dominicana, y la identidad tiene un gran componente cultural. Yo digo que el principal elemento de la identidad nacional de la cultura es que no hay ese tipo de diferencias que se han perpetuado en la sociedad, aún en los Estados Unidos, por no decir otros países. Eso sigue latente ahí, pero aquí no. Y en cuanto a la dominicanidad de Peña Gómez, yo quiero dejar una cosa importante. No es discutible, yo creo que no es discutible que el origen del doctor Peña Gómez, biológico, es haitiano. Pero nadie como él ejerció una dominicanidad tan pletórica en la búsqueda de la democracia, que otra cosa que eso hay que decir. La oposición consagró a Joaquín Balaguer como el padre de la democracia. Yo creo que el verdadero padre de la democracia es Peña Gómez, y le voy a demostrar por qué. Cuando muchos partidos, la izquierda revolucionaria, por ejemplo, estaba con las armas en la mano para derrocar al doctor Balaguer, en un largo periodo de posguerra que nosotros nos ha dado por decir la Guerra Fría, en nuestra versión criolla. Entonces otros políticos, como el profesor Juan Bosch, decían que el matadero, que las elecciones eran un matadero electoral. Sin embargo, el padre de la idea de que se podía llegar al poder mediante las elecciones fue el doctor José Francisco Peña Gómez, en el 78, por ejemplo. Ese triunfo del 78 es un triunfo de José Francisco Peña Gómez como estratega, ¿verdad? Y tuvo éxito demostrado. Entonces, vaya ese reconocimiento. Yo pienso que el que dude de la dominicanidad del doctor Peña Gómez, solamente hay que decir que Peña Gómez su primer empleo fue maestro, del cual tenía vocación. Pero hay que ver dónde fue maestro. Fue maestro en San Cristóbal, lo que le decían la tacita de plata, como decía Buellón, C del B, como decían las cartas, cuna del benefactor. ¿Y maestro de qué institución? Del Reformatorio. Entonces ustedes se creen que si en el régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo la dominicanidad de Peña Gómez estuviera en duda, hubiese podido ejercer en San Cristóbal ese
esa profesión. ¿Verdad? Entonces, imposible. Yo creo que eso está claro. Sí, que no hay duda. Y yo en lo particular... Es un punto muy importante, presidente. Sí. Es un punto muy importante ese que usted acaba de decir. Porque esa parte esencial, sobre todo de San Cristóbal y en la misma época del jefe, no era fácil para usted ostentar el rango de profesor y más en ese... No, y sobre todo si hubiese duda de su dominicanidad. Entonces yo pienso que otro elemento importante era que el doctor Peña Gómez, legalmente, y de eso se trata y se está discutiendo ahora, era dominicano de pies a cabeza, de padres adoptivos ciertamente, que los reconocieron, siendo una criatura de días o de meses. Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta. En lo particular, yo pienso que el doctor Peña Gómez, y yo lo conversé bastante con él eso, tenía una clara visión de la dominicanidad, y de las relaciones con Haití. Y por eso su concepción, poco conocida, de ahí la importancia de mi libro, de lo que él pensaba sobre ese tema. Y tengo pruebas documentales de que precisamente me hizo saber a mí que mi capítulo del libro Seguridad, Defensa y Democracia, que trataba ese tema, y hay que leer ese capítulo, entonces no está muy lejos de lo que yo pienso en el día de hoy. Y que él no solamente me felicitó por escrito por eso, sino hay otra cosa. El doctor Peña Gómez propagó ese libro, como le conté a Infigenio, por todas las circunscripciones del PRD, y de esos señores, estamos hablando del 88, digo del 98, imagínense ustedes. Y eso hay que tenerlo muy presente. Que usted nos narre acá, ¿qué sería lo que motivó a Peña Gómez aquella noche o aquel día que nos llamó a nosotros a ir a rezar a la iglesia? En vez de... No, eso yo no te lo voy a contar aquí. Yo sé que debe estar en el libro. Porque está en el libro. Está en el libro precisamente. Sí. Bien. Que él pensaba, y déjeme decirte, interesante. Pero nárrenlo aunque no, sea. No. Por arriba. Bien, pues entonces vamos. Yo lo voy adelante, pero eso es un capítulo muy especial del libro. Qué interesante. Bueno, ustedes saben que cuando anunciamos aquí que el escritor José Miguel Soto Jiménez iba a estar con nosotros hoy para analizarnos las dos epopeyas más importantes de la nación dominicana. Sí. Solamente agregar un pedacito para que haya una 3, que sería entonces la Revolución de Abril de 1965, y que en vez de 2 sean 3. Y yo creo que están muy relacionadas, sobre todo con la restauración de la República, porque así, con la rapidez de un tren, no como te gusta a ti, con la rapidez de un tren, te quiero decir que la independencia la guerra de independencia fue nuestra guerra primordial, porque de ella surgió el Estado Dominicano y eso que conocemos hoy como República Dominicana. Pero yo solamente te quiero hacer 2 observaciones al respecto. La primera de ellas es que mucha gente, con razón, y es lo que se nos ha enseñado en las escuelas de tiempos inmemoriales, es que la independencia fue producto del famoso trabucazo de Mella, allá en la Puerta de la Misericordia, cuyo estampido iluminó la noche más alta de febrero. Entonces yo quería decirte que eso es loable porque muestra la categoría de patriota y de la masculinidad, por no decir otra cosa, de Ramón Matías Mella. ¿Verdad? Eso es lo primero. Pero hacer una observación política importante, y es que se ha catalogado poco Juan Pablo Duarte, quien estuvo ausente de ese momento, como estratega político y militar también. Eso no se ha tocado mucho y tiene sus razones que no vienen al caso ahora. Pero yo quiero decirte que la independencia nacional, y eso es muy importante en este momento saberlo,
fue producto de la unión de las corrientes liberales y de las corrientes conservadoras. A tal grado que cuando Ramón Matías Mella dio su trabucazo y partió, ese es el trabucazo del compromiso, ¿verdad? Para que la gente que habían llegado donde él, muchos llegaron tarde, ¿verdad?, quemarle las naves y que estuvieran comprometidos y no pudieran hacer otra cosa. Marchó a la puerta del Conde, al bastión de San Genaro, y cuando llegó ahí, encontró a todos los conservadores esperándolo, ¿verdad? Y eso hay que decirlo, lo que es el producto de lo que nosotros llamamos la cohesión nacional, para hacer ese acontecimiento memorable. Y por otro, decirte que la guerra de la independencia, más que ese trabucazo, le costó al dominicano más de 12 años de guerra, 4 campañas militares y multitud de batallas donde quedó demostrado el valor, el heroísmo de las mujeres y de los hombres dominicanos. Desde el punto de vista sociológico, también hay que decir que la República nació con la estampa, el hechizo, como se usa en el idioma de los ganaderos, para marcar las reses. Nació con la marca de los ateros, porque los ateros tenían bajo su control el aparato militar que se constituyó entonces en el primer ejército de la República. Eso es importante decirlo. Ahora, para categorizar la segunda epopeya, que es la restauración de la República, la guerra restauradora, debo decirte que esa fue una guerra, y quiero que la entiendas bien. Primero, fue una guerra política. Una guerra política entre los conservadores y los viejos liberales. Con la diferencia que en esta ocasión los liberales, el partido de los trinitarios, el partido de la gente que creía en la independencia pura, se impuso de una vez por todas a los conservadores, a la gente de los Atos, que tienen su cuota de reconocimiento también en la forja de la Primera República. Pero debes decirte también que la guerra de la restauración fue una guerra económica. La guerra de la independencia, ya yo te dije que estuvo capitalizado por los ateros, donde estaba el verdadero poder socioeconómico en esa época. Es más, me atrevo a decirte que en la independencia los ateros asaltaron el poder político para quedarse con él, porque habían perdido ya su poder económico. Y la tesis no es mía, la tesis es del profesor Bosch. Ahora bien, en la guerra restauradora, ya yo te dije que también fue una guerra política. Correcto. Pero fue una guerra económica también, porque así como los ateros hicieron la independencia con su poder económico y su movilidad social, entonces fueron los cosecheros de tabaco del norte los que hicieron la restauración. Es una lucha socioeconómica interesante. Por eso Luperón dijo que el verdadero general restaurador fue el tabaco, ¿verdad? Y ellos hicieron la restauración de la República. La guerra, lamentablemente, y ahí te estoy tendiendo el puente para caer en tu tercera epopeya, yo debo decirte que los restauradores, y yo te dije que fue una guerra, pero fue la guerra de liberación nacional más grande que hemos tenido. La guerra, poner las cosas en su sitio, no le estoy restando interés a la independencia. Fue una guerra de liberación nacional. Y como todas las guerras de liberación nacional, fue una guerra despiadada y hasta cruel, si tú lo ves desde ese punto de vista. Soto, sí. ¿Qué sería lo que dio pie a que los liberales, teniendo un pensamiento diferente a los conservadores, dio esa unión como rara, bueno, entre yo pienso, liberal y conservadores? Yo estoy seguro, no lo pienso, estoy seguro de que pasó un hecho importante que hay que tomar muy en cuenta por esos intersticios que mueven la política y la historia dominicana. Yo creo que Duarte prefiguró la importancia que tuvo la revolución reformista de 1843, que fue entre haitianos. Estamos hablando
el gran movimiento para derrocar al dictador Boyer, que fue el que nos ocupó en el 22, liderado por Charles Gerard Ayné. Y entonces Duarte decidió involucrarse en ese movimiento, no solamente para salir de Boyer, sino para ensayar su revolución, ¿verdad? Naturalmente los haitianos se dieron cuenta, y recuérdense que después de la revolución reformista del 43, Duarte tuvo que irse al exilio. Sánchez fingió que estaba muerto y hasta su entierro le hicieron. Sin embargo, Mella fue mandado por Duarte, no solamente primero al Cibao, sino a Puerto Príncipe, para unirse a la conspiración. Y según los apuntes de Rosa Duarte y otros apuntes, Duarte se involucró directamente, a tal grado que salió de su casa, allá de Santa Bárbara, salió de su casa con un sable y un mosquete a luchar en el parque, en lo que hoy conocemos como el Parque Independencia. Entonces, fíjense cómo se va repitiendo los eventos del Parque Independencia, que ha sido tantas veces en toda la historia dominicana lugar de ese tipo de manifestaciones. Sin embargo, los haitianos se dieron cuenta de lo que hizo Duarte, y entonces por eso cae preso, entre otros, cae preso Pedro Santana. Ahí donde está el Palacio de Borguelá es llevado preso él y su hermano, ¿verdad? Él y Ramón, su gemelo. Y se le escaparon a los haitianos, que lo llevaban a Puerto Príncipe, seguro para ejecutarlos. Se le escaparon ahí en los médanos de Puerto Hermoso, lo que hoy es Sabanabuey, gracias precisamente a la complicidad afortunada de los ateros de la zona, ¿verdad? Entonces yo lo que te quiero decir, la guerra de la restauración fue una guerra de liberación nacional, donde el pueblo mostró una impetuosidad y una decisión tal que lo podemos dar en fecha cronológica. La restauración, la guerra restauradora se inició el 16 de agosto de 1863. Y para el 6 de septiembre, ya los dominicanos habían liberado, para que ustedes vean el ímpetu de esa guerra, fue como si cuando se prende de fuego una sabana, habían liberado todo el norte, y los españoles tuvieron que traer refuerzos, ¿verdad? Y el día 6 de septiembre, que fue el día de la famosa batalla de Santiago, el 6 de septiembre. Y fíjense el ritmo. Pero cuando eso estaba pasando, ya el sur había cogido fuego con el general Pedro Florentino, el generalísimo del sur, y ese ataque de Florentino, esa revolución llegó hasta los márgenes del río Jaina. Y el este también se incendió. Fíjense. O sea que Gregorio Luperón en cada uno de los puntos diseminó. No. Gregorio Luperón no. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Gregorio Luperón comenzó en el norte. Ya en la batalla de Guayubín, ya Luperón estaba involucrado, ¿verdad? Pero de ahí surge una jefatura de ese periodo que te dije, que llegó a presidente de la República. Uno fue José Antonio Salcedo y el otro, como general en jefe, fue Gaspar Polanco. Y Luperón, entre ellos. Luperón toma protagonismo después de la batalla del 6 de septiembre. No fue que no estuvo presente en todo, estuvo presente, ¿verdad? Y estuvo ahí en la batalla del 6 de septiembre. Y fue determinante Luperón. Y luego tenemos el Luperón de Guanuma, el Luperón de Yamasá, todo ese Luperón de un personaje protagónico. Y eso es importante. Sin embargo. Eso es importante, no me digas sin embargo ahora. Esto es importante, porque también tiene otra lección política. Sí, es correcto. Importante. Tú sabes lo que provocó esas luchas internas de los liberales, que se repiten hoy también, hasta en el mismo partido de gobierno. ¿Tú sabes lo que provocó? Que Luperón fue condenado al ostracismo interno. Es más grave aún. El gobierno de Santiago le envía una carta, le da una carta a Luperón para que la lleve a Baní, al general Pedro Florentino, por el camino de Constanza, ¿verdad? Y él llega allá
y lleva su carta. Y el general Florentino lee la carta y le dice a Florentino: ¿usted sabe lo que dice esta carta? Dice: no, yo no la abrí, ese es el gobierno de Santiago, que inmediatamente usted le entregue los fusiles, pero a mí no me da la gana de fusilarlo. Producto de que de esa lucha interna, que por cierto, pasé por arriba, otra lección importante de la guerra de independencia que la gente debe saber. En 1849, lo que se llama la tercera campaña, resulta que el ejército dominicano quizás fue el más grande, el más fuerte, el mejor equipado y el mejor mandado de toda la guerra de independencia, con una cantidad de tropas importante, con artillería, caballería, y el mejor general era el general Antonio Duvergé. Y ese general Antonio Duvergé tenía bajo su mando 7 generales. 7 generales. Esa campaña comenzó en las matas de Farfán con un ataque, y los dominicanos fueron borrados, las defensas dominicanas de las matas de Farfán. Luego en San Juan también tuvieron que retirarse. Y ahora estamos en Semana Santa. En la Semana Santa de 1849 se hicieron fuertes los dominicanos, ese ejército que ya yo dije poderoso, en Azua. Y también fuimos derrotados ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque los generales que estaban bajo el mando de Duvergé tenían diferentes partidos políticos. Y entonces, como dicen los venezolanos, no le paraban bola al general Duvergé. Él daba una orden y ellos la cumplían si querían, ¿verdad? Y eso provocó la derrota. La derrota. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es igual que el del general Barça en Argentina, cuando el gran cambio del militarismo a la democracia. El mensaje es que los políticos tienen que respetar la conciencia de las Fuerzas Armadas, porque esa conciencia solo le pertenece a la República. Si no es por el esfuerzo que hizo todo el pueblo dominicano bajo el mando de Pedro Santana, que fue mandado a buscar, por cierto, en Buenaventura Báez como presidente del Senado, y el ejército se hizo fuerte en las carreras, en 3 días de batalla, después de la victoria de Antonio Duvergé en el Número, para parar esa avalancha, los haitianos hubiesen llegado a la capital. Pero una vez más, el heroísmo del dominicano se impuso. Tú me preguntabas de la otra, y yo creo que te voy a responder esa pregunta de la Guerra de Abril de la manera más interesante. No, pero antes de pasar ahí, sí, hay algo que queda. ¿Qué queda? Como usted habla del tema de las divisiones de los partidos, sí, ahí me llega a la mente Pedro Santana. Sí. Que Pedro Santana muere un año después. ¿Están hablando de la restauración? Sí, en la restauración. Sí, Pedro Santana muere después, un año después, como quien dice, en la tristeza, en la soledad, en la oscuridad de la vida, y muere prácticamente en 1964 solo. En el 64, solo. Solo. Sí. Entonces, ¿qué mensaje usted le ve? No, yo lo veo peor. Ajá. Yo lo veo peor eso, porque él no murió en la soledad. Él murió siendo víctima de su error capital, que fue la anexión a España. Porque en los extranjeros que él confió, que no debió confiar nunca, porque fue una traición a la República, le lo tomaron, ¿verdad?, y lo postergaron y lo humillaron. Hubo una gran discusión entre el gobernador español y Santana cuando lo hicieron venir del este, ¿verdad?, a dar cuenta de por qué había pasado una serie de cosas. Y entonces él le habló duro, muy duro al gobernador español, y se trancó en su casa. Mi teoría es que se trancó a morirse, ¿verdad? Hay muchísimos testimonios, claro, sí, pero no, óigame, los españoles no pudieron hacer lo que ellos querían. Los españoles lo que querían era mandarlo para España, mandarlo prisionero a España, porque estaba insurrecto. Ese es el momento de la reflexión. ¿Por qué nunca se puede traicionar a su pueblo? ¿Por qué? Ese es el caso de Pedro Santana, que no tiene argumento ninguno para hacer lo que hizo. Como tampoco era un genio militar. Pedro Santana lo que era una voluntad, y eso hay que comprenderlo. Tenía un don de mando que empujaba, ¿verdad? Ese era el gran, desde el punto de vista militar, él era la cohesión. No se sabe si le cumplían porque
le tenían más miedo a Santana que al enemigo, sus oficiales. Oh, esa parte no la sabía. Bueno, hay una cosa interesantísima, con documentos. En la batalla de la Carrera, por ejemplo, Santana, en el 49, dicen los amanuenses y los historiadores, que Santana, al arengar la tropa, dijo: y el que vuelva atrás la cara, encontrará mi sable levantado para enseñarle su puesto a matarlo por cobarde. ¿Usted cree que Santana dijo eso? Imposible. Santana apenas conocía las primeras letras. Una formación muy precaria. Yo estoy seguro de qué fue lo que Santana dijo. Y el que vuelva para atrás el pecueso, le voy a romper aquello que no se puede decir por televisión. O en la batalla del 55 en San Tomé allá. En la cuarta campaña. Santana lo que le dice, ya hay pruebas documentales de eso, lo que le dice al general Cabral, muchos dicen que él le escribió: ay de usted, general, si los haitianos beben el agua del río San Juan. Eso no fue lo que dijo. Y está escrito qué fue lo que dijo. Lo que él le mandó a decir a Cabral es: trate de parar a los haitianos allá, porque si usted no se muere allá, se muere aquí. Ese era Pedro Santana. Era un hombre sin literatura, con una voluntad de mando que en ese momento fue necesario. Pero después se equivocó. ¿Usted cree que eso fue lo que tomó el presidente Balaguer para llevarlo al altar de la paz? No, yo no creo eso. Eso fue... No. Eso fue... Tiene otro trasfondo político. Y hay que mencionar, te invito a leer mi libro El Doctor para que vea qué fue lo que pasó ahí. Okay. ¿Cuál fue? Recuérdate cuándo ocurrió eso. ¿Tú sabes cuándo ocurrió ese traslado? Estaba dictaminado desde el 76, con un decreto que eso se produjera. Pero tú sabes cuándo lo ejecutó, cuando le faltaba un mes para cambiar el poder. Para cambiar el poder. En Balaguer, el personaje del doctor Balaguer está dominado por el electo del hombre político. Pero yo lo que te decía, antes que se nos acabe el programa, quizá una cosa que tú no quieres que yo diga, pero lo voy a decir. Sí. Que es la última pregunta que me dijiste. Te la voy a responder con la magia de la cronología. Hay una serie de contradicciones importantes que se producen con ese acontecimiento y la restauración. ¿Qué dicen los analistas más importantes? Que el fruto de la restauración, la gran frustración es la imposibilidad de que los dominicanos tuvieran un estado burgués como producto de la guerra restauradora, ¿verdad? Y eso está dicho en una contradicción interesante, pero no descabellada. ¿Quién fue que políticamente recibió los frutos políticos de la restauración? El general Buenaventura Báez. El general Buenaventura Báez fue el presidente fruto de la contradicción, y por él y con él se libró la guerra de los 6 años. ¿De parte de quién? Del Partido Azul. Porque hay que hablar, miren señores, el Partido Azul de la Restauración es el mismo PRD del siglo XX, y sus derivados, y es también el PLD, y es el PRM también, esa corriente liberal, ¿verdad? Y no es magia, eso no es magia. ¿Por qué son corrientes similares? Pues sencillamente porque tienen la misma base de sustentación política. Entonces yo te digo a ti, te la voy a responder con las coincidencias. Báez fue 5 veces presidente de la República, y fue, a pesar de que muchos hablan de un caudillo antinacional, hay que revisar el concepto. Hay que ver también que Buenaventura Báez, siendo 5 veces presidente de la República, era popular. Era muy popular. ¿Tú sabes de dónde sale el asunto de llegó papá? Ajá. Que la gente no lo sabe. Al que le decían papá y llegó papá era Báez. Bien, señores, llegamos al final. ¿Sí? Llegamos ¿Y por qué tú lo cortas ahí? Pues déjame terminarlo. Okay. Déjame terminarlo y después tú cortas lo que tú quieras. Entonces yo lo que te digo a ti es que esa coincidencia, fíjate cómo se repiten las cosas. ¿Verdad? Balaguer fue 6 veces presidente de la República. ¿De qué color era el partido de Balaguer y el partido de Báez? Rojo. El partido colorado de los dos. Así. Fíjate que la guerra de restauración, ¿verdad?, que comienza en 1863, resulta que en esa fecha fue que tumbaron a Juan Bosch. ¿Cuándo termina? En el 65,
la guerra restauradora, y en el 65 se hace una guerra para restaurar la Constitución del 63. De 1960. Y así yo te puedo decir muchas coincidencias importantes, y las coincidencias son importantes para poder justificar la realidad nacional de la actualidad. Así es. Bueno, las gracias como siempre al Dios Todopoderoso por permitirnos llegar hasta sus hogares. Al general José Miguel Soto Jiménez, presidente de la Quinta República. Hoy estuvo más genial que nunca. Espero que haya sido del agrado de todo, porque yo hoy me quedé calladito, nada más para aprender. A ustedes, como siempre, Sureli, hermosa como siempre, y don Efigenio Járquez. Sobre todo, recuerden, el mundo sobre ruedas.